Gracias, Señor. Buen día, amados y amadas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están ustedes? Damos gracias al Rey por todas las cosas, por su gran amor, su gran misericordia, y verdaderamente disfrutando este día precioso antes de ir a cumplir con la tarea. Gracias le damos a Dios por el descanso, por todo, por el alimento, por la vestimenta. Estamos viajando por este libro maravilloso que es el libro de Jeremías. Verdaderamente es algo que uno le pide al Señor poder entender plenamente el mensaje, ¿cierto? El mensaje que nos deja estos libros, en este caso del profeta Jeremías, ¿cierto? Y bueno, una de las cosas que el Espíritu nos indica cada vez que nos deleitamos en su palabra es que toda la Biblia, no tenga la menor duda que toda la Biblia habla del Hijo de Dios. Todo apunta, ¿cierto?, al verbo de vida y al verbo hecho carne, que es el Hijo de Dios, ¿sí? Esto es algo verdaderamente un misterio en otros tiempos, ¿no? Pero poder entender que el verbo de vida es un ser que tiene una eternidad, ¿cierto? Es el verbo que estaba con el Padre, porque la palabra misma dice, el verbo estaba con el Padre, ¿no? Estaba con Dios, era Dios. Y después habla de que Él se hizo carne, ¿cierto? Nació, tuvo un nacimiento, ¿cierto? En este contexto que estamos viviendo nosotros, y tuvo una muerte, ¿cierto? Entonces, en esa vida, en ese tramo de vida que fueron 33 años aproximadamente, que Jesucristo se vistió de esta condición en la que nosotros estamos. Una de las cosas que demandaba, ¿cierto?, la voluntad del Padre, era que el hombre, para tener la posibilidad de ser nuevo, ¿cierto?, y para vencer todas las cosas que habían entrado por el pecado y la muerte, ¿cierto?, dos condiciones. La muerte, estamos hablando de la muerte eterna, de la separación, ¿cierto?, del hombre para con Dios, que eso se produjo en el huerto del Edén, ¿cierto? Y el pecado, que es la simiente de Satanás, ¿sí?, que es la semilla de Satanás, ¿cierto?, que vino para destruir y arruinar. Ese es el trabajo de las tinieblas, ¿cierto? Para vencer todas estas cosas, ese Cristo, ese Salvador, tenía que venir en esta condición humana y tenía que padecer, ¿cierto?, en esta condición. Y sí que padeció. ¿Por qué? Porque participó de la misma naturaleza que nosotros, ¿cierto? Eso lo habla por allá por Colosenses, creo que 2:9 habla, que siendo Dios no estimó ser igual a Dios, ¿sí?, sino que fue sujetado, ¿cierto? Fue sujetado, ¿cierto?, en forma de hombre. Aleluya. Vamos a ver un poquito ese pasaje. Gracias, Jesús. Te adoramos.
por Filipenses habla. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Fíjate vos lo que dice Filipenses, ¿no? Gracias, Señor amado. El cual, siendo en forma de Dios, ahí está hablando de esa naturaleza espiritual, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir que se despojó? Que toda esa naturaleza de pronto fue desactivada, si podemos decir una palabra que se acerque, desactivada, y dice como cosa, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿sí? ¿Qué fue hecho semejante a nosotros? No era como nosotros, fue hecho semejante, por eso tuvo que nacer y tuvo que morir, ¿cierto? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Acá, cuando dicen el nombre de Jesús, no es una palabra mágica. Acá está hablando de autoridad, señorío, reino, poder, ¿cierto? Que se desata en el nombre de Jesús, ¿cierto? Bajo su voluntad, ¿no? Cumpliendo ¿qué? Cumpliendo todo el diseño de Dios, todo el diseño que había acordado con el Padre y el Espíritu, ¿cierto? Nunca Dios va a hacer algo, aunque Él es todopoderoso, hay cosas que no puede hacer Dios, y una de las cosas que no puede hacer Dios es torcer su diseño. Esa es una de las cosas que no puede hacer Dios, ¿cierto? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Podría hacerlo, sí, pero no está en su naturaleza eso. Y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Vos fíjate que acá habla un poquito de lo que perdió Adán en el huerto del Edén, que toda esa poder, ese señorío que Dios le entrega a Adán en los tiempos primeros, ¿cierto? Se lo da al Hijo, a quien, a Cristo Jesús. Cristo, ¿cierto? Se hace hombre, entonces esa condición es otra vez mejor que la anterior. No es que la condición de Adán es restaurada en Cristo, no. Esa condición, ¿cierto?, es la del mismo Hijo, el mismo Dios, haciéndose hombre. ¿Me entendés? Adán no era Dios, era un hombre. Entonces, Jesucristo toma este papel, siendo el Verbo de Dios, estando en el cielo, ¿cierto? Habla con el Padre. Yo voy a ir, Padre. Yo voy, ¿cierto? Y voy a cumplir tu voluntad. ¿Sí? Por eso dice que me tenías preparado cuerpo, en el rollo del libro estaba escrito, eso lo habla en Salmos, ¿cierto? Entonces viene Cristo, el Verbo de vida, se hace carne, nace de una mujer, ¿cierto? Nacido bajo la ley, ¿cierto? ¿Para qué? Para cumplir todas aquellas demandas, ¿cierto?, que el hombre nunca pudo cumplir. El Señor Jesucristo en condición humana tenía las mismas apetencias que un hombre común, ¿cierto? Por eso dice, estuvo sujeto
Dice, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Y él, lógicamente, sentía hambre, y hoy en día, ¿cierto? El Cristo que está a la diestra del Padre es el Cristo resucitado, ¿cierto? Es un Cristo con un cuerpo glorificado, es el cuerpo en el cual nosotros vamos a ser revestidos. Ahí se va a completar, ¿cierto?, la salvación en cuanto a la tricotomía del hombre, ¿cierto? Que eso se va a dar en el arrebatamiento. Quería decir esto porque podemos ver, ¿cierto?, lo maravilloso de su palabra y cómo verdaderamente cuando uno se va abriendo el corazón a esta verdad, el alma de la persona se siente profundamente conmovida en muchos aspectos de la vida, muchas cosas, y eso va a influir en muchas decisiones que antes tomabas y ahora no las tomas más, en muchos pensamientos que cuando vienen, ¿cierto?, hay una voz en nuestro interior que manda directamente a rechazar ese pensamiento. Pensamientos que antes venían y anidaban nuestras vidas, ¿cierto? Y hacían cosas que verdaderamente traían profundos problemas. Y dicho esto, amado, ¿cierto? Es un poquito, ¿no? Un poquito el pensamiento que uno va teniendo en el Señor cada día y va siendo edificado. Mi querido amigo, estamos mirando ahí Jeremías, el libro de Jeremías. El otro día estaba, claro, buscaba Jeremías 25, estamos leyendo, y estaba en Jeremías 29, ya lo habíamos hecho, y yo digo, me falta un capítulo, algo me perdí. ¿Cuál fue el momento en que el pueblo de Dios fue llevado cautivo? Y bueno, claro, yo miraba, ¿no? De golpe y porrazo, estaba en plena invasión, y después aparece en Babilonia el pueblo. Y yo, ¿dónde está la parte donde es llevado cautivo? Y ahí estaba, en Jeremías 25. Entonces volvimos, por eso tuvimos que volver para atrás y hacer Jeremías 25 en 2 partes, ¿cierto? Y ahora vamos a ir a Jeremías capítulo 30, Jeremías capítulo 30. El amor del Padre es algo muy bonito, amado, muy lindo, muy lindo. La verdad, es un tiempo para el Hijo de Dios hermoso. Hay contexto. Gracias, Jesús. Era el tiempo de un rey llamado Sedequías. Eso está por Segunda de Reyes 24:17, para poder ver que este libro de Jeremías no es un libro que está así nomás por arriba, amado, sino que tiene un respaldo en toda la Biblia, ¿cierto? Esto está en Segunda de Reyes 24:17. El rey Sedequías se rebela contra el rey de Babilonia, pero Jeremías le había ordenado, ¿cierto?, al rey que se rindiera al rey de Babilonia. En el plan de Dios estaba que éste se rindiera al rey de Babilonia, ¿cierto? Pero Sedequías se rebela. En este momento la cultura israelita estaba influenciada por la religión y la política.
el pueblo de Israel estaba dividido entre aquellos que apoyaban a los profetas, escucha bien, y aquellos que apoyaban a los líderes políticos. La religión y la política estaban estrechamente vinculadas y la lealtad a Dios se medía por lealtad al rey y al Estado. ¿Cierto? El contexto literario dice, el libro de Jeremías 30, en este caso, es parte de la sección de las profecías de restauración. Acá sí se da la restauración, amado, ¿cierto? En Cristo somos nuevas criaturas, no fuimos restaurados, somos nuevos en Cristo, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que entender, una de las grandes diferencias que hay con cuando Dios habla de su pueblo Israel y cuando Dios habla de un hijo de Dios, cuando habla de su cuerpo, de su iglesia. El libro de Jeremías es parte de la sección de profecías de restauración. Esto va a abarcar Jeremías 30 al 33 aproximadamente. Esta sección se caracteriza por una serie de oráculos que prometen la restauración de Israel y de Judá después de la cautividad babilónica. El capítulo 30 se enfoca específicamente en la promesa de restauración para Israel. Acá está hablando, la restauración para Israel. Y está hablando de la casa de Israel y la casa de Judá. Son dos cosas que vos vas a ver a lo largo de las profecías, ¿sí?, de Dios hacia estos dos reinos que se habían dividido después de la muerte de Salomón. Uno tenía su capital en Samaria y el otro tenía su capital en Jerusalén. ¿Cuál es la intención? Vamos a conocer el pensamiento del autor, en este caso Jeremías. La intención del autor Jeremías es consolar al pueblo de Israel y prometerles la restauración después de la cautividad babilónica. Jeremías busca mostrar que Dios no ha abandonado a su pueblo y que su misericordia y fidelidad son eternas. Él no abandonó al pueblo en cuanto a que en cuanto a lo que es habitante, en cuanto a lo que es morador de la tierra, en cuanto a lo que es hombre, mujer, familia. Pero sí Dios iba a estar con este pueblo solamente si se marchaba, ¿cierto?, a ese exilio que él había dicho, que era Babilonia. Él iba a estar con ellos en Babilonia, pero sí Dios había abandonado su país. Dios había abandonado a Israel y Judá como tierra, como territorio. Ya no estaba más en el templo, no estaba más en la tierra. Entonces el pueblo tuvo que viajar, mucho pueblo fue obediente y viajó a Babilonia, ¿cierto? Esto un poco para entender cómo Dios actuaba en el día, en ese tiempo, ¿no? Hoy en día Dios habita al hombre. El hombre es el templo perfecto para Dios, ¿cierto? El hombre es la iglesia. Esos son los nuevos que aceptan el mensaje, abren el corazón a Jesucristo. Él hace morada en ellos. Antes Dios podía morar en una región, en un templo. En este caso Dios, la voluntad de Dios, ¿dónde estaba? En Babilonia. Entonces, esa es la intención del autor, comunicar. Jeremías busca mostrar que Dios no ha abandonado a su pueblo en cuanto a ¿qué? En cuanto a hombre, mujer, habitante. Ese hombre, mujer, habitante tenía que emigrar a ese lugar ya donde Dios había preparado todo para ese exilio de 70 años. Dios ya había preparado todo. Había preparado una salida a esta problemática que había en ese tiempo, ¿cierto? En que Dios
en que Dios hacía pacto con su pueblo, el pueblo no cumplía el pacto, rompía el pacto, se arrepentía, Dios volvía a perdonarlos en su misericordia. Había entrado un círculo vicioso durante muchos siglos. Y eso fue lo que produjo, parte de lo que produjo el degradamiento después, porque entró en una rutina, ¿cierto? Hoy en día es muy diferente, no hay rutina que pueda sujetar a Dios. Dios te puede usar en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Ok? ¿Sí? Dios puede hacer de que vos seas testigo presencial y que seas partícipe de esa naturaleza divina. Cosas que en otros tiempos era imposible, porque el hombre estaba separado, ¿cierto?, por el pecado y la muerte. La muerte en cuanto a que la muerte espiritual. Por eso el hombre tenía que ejercer ciertos ritos para poder acercarse a Dios por medio de sacrificios. Continuamente tenía que haber sangre en el santuario para que los pecados fueran pasados por alto. Esa es la ley ceremonial. Hoy personifica, amado Dios, amado hermano, ¿sí? Amado hermano, ¿cuál es la alegoría para este tiempo? Que el sacrificio, la sangre de Cristo continuamente está actuando. No como algo, aplico la sangre de Cristo acá, aplico la sangre de Cristo en mi vehículo, no. La sangre de Cristo está actuando continuamente para aquellos que están en una fe consciente continua. ¿Cierto? No es un abrecamino, no es una muletilla para hacer ya la sangre de Cristo está actuando constantemente. Y por esa sangre hay perdón continuo para su iglesia, por ejemplo. En ese tiempo, amado, fíjate vos, ¿no? La aplicación en el tiempo, la aplicación de este pasaje en el tiempo es la restauración de Dios. Es posible incluso en medio de la adversidad. La promesa de restauración para Israel se cumple en la historia y también se aplica a la vida de los creyentes. Bueno, acá un poquito esto, amado, es diferente. Porque vos no podés, una cosa es arreglar un elemento y otra cosa es que el elemento sea nuevo y se regenere. Ese elemento se va regenerando en sí mismo. ¿Por qué? Porque está habitando la fuente de regeneración dentro de uno. Antes no habitaba, entonces ¿qué pasa? Dios colocaba algo nuevo para que hacía todo nuevo, hacía todo, otra vez hacía todo, ¿cierto? Pero era un hecho de Dios, ¿cierto? Directamente. En este caso el hombre, ¿cierto? Todo ese poder habita en el hombre para que el hombre sea renovado, para que el hombre sea regenerado, ese potencial. Pero había algo que no podía cambiar el hombre en la antigüedad, que era su naturaleza de pecado. Y el sacrificio, que era lo que hacía, era un salvoconducto que tenía el hombre para poder acercarse a Dios. Y por su gracia Dios lo salvaba. Claro que había salvación en el tiempo de la ley, lógico. El libro de Jeremías 30 está escrito en hebreo y el lenguaje es característico del estilo profético del Antiguo Testamento. El uso de metáforas, alegorías y otros recursos literarios es común en este tipo de literatura. El libro de Jeremías 30 se sitúa en el contexto del canon Antiguo Testamento, es parte de la sección de profetas mayores que incluye también los libros de Isaías, Ezequiel y Daniel. Geográficamente se sitúa en Palestina y Mesopotamia,
La ciudad de Jerusalén es el centro de la acción y la región es Babilonia. Es la potencia dominante de la época Babilonia. El libro de Jeremías 30 se sitúa en el contexto sociopolítico de la época. La monarquía davídica está en declive, está cayendo. Gracias, Jesús. ¿Te acordás que antes eran sacerdotes, jueces y reyes? Fíjate vos. El libro de Jeremías se sitúa en el contexto sociopolítico de la época. La monarquía davídica está en declive y la influencia de las potencias extranjeras como Babilonia y Egipto es cada vez mayor. La sociedad israelita está dividida entre aquellos que apoyan a los profetas y aquellos que apoyan a los líderes políticos. ¿Sí? Dicho esto, vamos a leer Jeremías 30, hermano. Este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías diciendo: esto dice el Señor Dios de Israel, escribe en un libro todos los mensajes que te he dado, porque llegará el momento, dice el Señor, en que yo recuperaré todo lo que se le arrebató a mi pueblo Israel y Judá. Acordate de estos dos siempre cuando vos estás leyendo profecías. Israel y Judá. Dice el Señor: los traeré de regreso a la tierra que les di a sus antepasados y la poseerán. ¿Sí? Israel y Judá son uno mismo, que fueron divididos después de la muerte de Salomón. Estos son los mensajes que dio el Señor acerca de Israel y de Judá. Esto dice el Señor. La gente dice: hemos escuchado un grito de terror, de miedo y no de paz. Pregunten, es como que el Señor, acá Jeremías, te da, hace como que está, ¿cierto? Primero una visión del cielo y una visión de la tierra, ¿no? Fíjate vos, Dios lo que dice, en este caso para que nosotros, el lector, también él pensando en vos, en mí, para que podamos entender, ¿cierto?, cuál es el pensamiento del cielo y de la tierra en esos tiempos. La gente dice: hemos escuchado un grito de terror, de miedo y no de paz. ¿Sí? Acá ya, ¿qué es lo que caracteriza esto, mi querido amigo y amiga? La falta de fe. El pueblo había perdido esta certeza. Esta es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿no? Ya había perdido, estaba totalmente inquieta, totalmente, verdaderamente era una incógnita todo. La gente dice: hemos escuchado un grito de terror, de miedo y no de paz. Pregunten ahora si es posible que un hombre pueda dar a luz. ¿Por qué entonces veo a todos los guerreros con sus manos en las caderas como una mujer que da a luz? ¿Por qué su rostro está tan pálido? Ese día será muy importante, no hay otro igual, un momento de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Un momento verdaderamente angustiante, amado. Un momento en que toda una nación iba a ser asolada. Este día, dice el Señor Todopoderoso, yo... Vamos a poner un poquito más despacio esto, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Creo que sí está. Gracias, Señor. Ahí está. Un poquito. Ese día será muy importante, no hay otro igual. Un momento de angustia para Jacob, pero será librado de ella. Siempre me acuerdo que cuando el Señor hace un juicio con diluvio, Él dijo que nunca más iba a castigar la tierra de esta forma.
Y acá también el Señor habla un momento de angustia. Dice, no hay otro día igual para Jacob. Ese día, dice el Señor Todopoderoso en el verso 8 del capítulo 30, yo les romperé de su hombro el yugo que les impuso Babilonia, les quitaré sus ataduras y ya no serán más esclavos de extranjeros. Ellos servirán al Señor su Dios y a un descendiente del rey David, a quien yo haré reinar sobre ellos. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Acá está hablando, amado, de los últimos tiempos. Acá está hablando, mira vos, del tiempo de Jesucristo en el milenio, donde se le va a cumplir todas las promesas a Israel y a Judá. Esto es maravilloso. Y está hablando de Cristo acá, mirá. Ellos servirán al Señor su Dios y a un descendiente del rey David, a quien yo haré reinar sobre ellos. ¿Por qué? Porque la restauración, acá hay un cumplimiento parcial y un cumplimiento total. Cumplimiento parcial es, vos vas a ver en esta palabra, cuando el pueblo vuelve a Jerusalén y sus ruinas son reconstruidas. ¿Cierto? Ahí el pueblo vuelve, esto se cumple en Nehemías y Esdras, que tanto Esdras y Nehemías conformaban un mismo libro, era un solo libro en la Biblia, ¿cierto? Y después lo dividieron, pero era un solo libro, era un solo libro. Eso es material de estudio, ¿sí? Y podemos ver acá, descendiente del rey David, ¿cierto? Ellos servirán al Señor su Dios y a un descendiente del rey David, a quien yo haré reinar sobre ellos. Acá está viendo Dios a través de su presencia, ¿cierto? La eternidad, dos cumplimientos al mismo tiempo, y está sacando un dato en el cual es unido en un versículo, ¿cierto? El cual el Espíritu Santo nos ayuda a comprender. Ellos servirán al Señor su Dios y a un descendiente del rey David, a quien yo haré reinar sobre ellos. Hermoso. Esta es una promesa de Dios para el pueblo de Israel. No sientas miedo, Jacob. Acá le habla directamente, Dios le habla directamente al pueblo. ¿Sí? Jacob, Israel, le habla directamente a él. Gracias, Señor. Acá está. Perdón, por ahí está. Entonces quedó claro esto, ¿no? Que está hablando de Jesucristo acá, en el verso 9. Ellos servirán al Señor su Dios y a un descendiente del rey David, a quien yo haré reinar sobre ellos. ¿Sobre quién? Sobre Israel, ¿cierto? No sientas miedo, Jacob, le decía acá. Jeremías trata de consolar a ese pueblo que es llevado exiliado, que está exiliado ahí en Babilonia. No sientas miedo, Jacob, siervo mío, dice el Señor, y no tiembles, Israel. Yo te voy a rescatar de ese país lejano y voy a rescatar a tus hijos de la tierra donde están desterrados. Jacob regresará y estará en paz y seguro, nadie lo hará temblar. ¿Sí? Yo estoy contigo para rescatarte, dice el Señor, ¿cierto? Yo estoy contigo para rescatarte. Acabaré con todas las naciones a las que te he arrojado, pero a ti no te destruiré, sino que te corregiré justamente. De ninguna manera te dejaré sin castigo. ¿Sí? Este Dios que nos ama, nos azota, nos castiga muchas veces por diferentes cosas, diferentes cuestiones, ¿no? Por nuestras conductas, por nuestra orgullo, cuántas cosas, amado. Material de estudio también esto. Esto dice el Señor: tu herida es incurable,
Cuando dice el Señor que tu herida es incurable, está hablando que el juicio, ¿cierto? El juicio es algo que no se podía pasar por alto. No hay remedio para tu llaga, no se puede volver atrás. Tiene que esperar el tiempo estipulado por Dios. Y 70 años en el tiempo para una generación, ¿cierto? Como Israel, Dios la vio propicio para que corazones iban a ser preparados en esos 70 años para traer, ¿cierto?, el brillo sobre Israel que el Señor quería, las fuerzas para Israel para vencer a sus enemigos, ¿cierto?, para no ser colonizado culturalmente, 70 años, ¿cierto? La condición que estaba el pueblo verdaderamente era degradante, era muy grave, ¿cierto? Verdaderamente había una crueldad muy grande. Entonces se demandaba 70 años para preparar corazones en esa tierra lejana, ¿cierto? Y muchos de sus hijos iban a ver grandes maravillas que iban a marcar esa generación, ¿cierto? Como en el caso de Daniel, como en el caso de Ezequiel, como en el caso de Ageo, como en el caso de Sofonías, como en el caso de Zorobabel, como en el caso de Esdras, de Nehemías, creo que lo dije, ¿cierto? Hombres que fueron testigos presenciales, ¿cierto? Y que iban a marcar este tiempo de 70 años de exilio, ¿cierto? Son hombres que impactaron en esa época. Dios impactó en esa época y marcó hombres y mujeres con una mentalidad y un norte, ¿sí? ¿Eso qué fue lo que trajo al pueblo? Trajo equidad, trajo santidad, trajo una moral, ¿cierto? Por medio de la cultura de reino impartida al hombre. Cosas, amado, que necesitaba el pueblo para poder afrontar y cumplir el plan y el diseño eterno de Dios a través del tiempo. Acordémonos que esto es parte de un programa, parte de un diseño, donde el reino será entregado al Padre en los últimos tiempos. De acá tenía que salir Jesucristo, de acá tenía que salir los apóstoles, de acá tenía que ser levantada esa iglesia que en ese tiempo era un misterio para los profetas. Por ejemplo, tenía un plan verdaderamente, ¿cierto? Terrible el Señor, hermoso, 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 hermoso. Todos tus amantes te olvidaron. Ya no se preocupan por ti porque te he golpeado duramente, como lo haría un enemigo cruel, debido a tu perversidad tan grande y a que son demasiado tus pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es incurable. Te he hecho como todo eso por la gravedad de tu maldad y por todos tus pecados, pero todos los que ahora te devoran serán devorados. ¿Sí? ¿Te acordás lo que ocurrió con Egipto? Después de que estuvo a Israel cautiva durante 430 años, vino el juicio sobre Egipto también. Las plagas. ¿Cómo impactó Dios toda esa región? ¿Cierto? Todos los que te saquean serán saqueados, y haré que les roben a los que ahora te roban a ti, porque te devolveré la salud y te curaré las heridas, dice el Señor. Acá comienza toda una... ¿Por qué te han llamado la abandonada? Han dicho, esa es Sión, la que no tiene quien se preocupe por ella, ¿cierto?
Fíjate vos, amado, que acá Dios le está hablando a la región, a la tierra. Pero Dios no está sujeto a un lugar, mi querido. Dios no está sujeto nunca y nunca va a sujetar a su pueblo a un lugar específico geográfico, sino que Él tiene poder para preparar lugares en el desierto, tiene para preparar lugares en el valle, tiene para preparar lugares donde Él quiera, para preparar a su pueblo, ¿cierto? Y traer un renuevo, traer verdaderamente un arrepentimiento verdadero de parte del pueblo. Y eso puede demandar 70 años como demandó acá, donde Él preparó hombres y mujeres que trajeron verdaderamente esa apreciación y esa adoración otra vez al templo. Esa acción la que no tiene quien se preocupe por ella. Esto dice el Señor: voy a recuperar lo que les han quitado a las carpas de Jacob, y tendré compasión de sus hogares. La ciudad será reconstruida de la ruina y el palacio volverá a quedar donde estaba. Ellos entonarán canciones de agradecimiento y darán gritos de alegría. Ahí está, amado. ¿Qué era lo que quería recuperar Dios? Era la comunión con su gente, la intimidad, ¿cierto? Aún en el hogar, en la intimidad del hogar, cosa que se había perdido, ¿cierto? Yo los multiplicaré, no serán pocos, los haré importantes, nada insignificante. Yo restauraré a los descendientes de Jacob. Serán como el Israel de antes y castigaré a todos sus opresores. ¿Cuántas cosas, no? Su líder saldrá de entre ellos mismos, su gobernante será uno de ellos. Yo haré que se acerque a mí y él se acercará a mi lado, porque ¿quién se atrevería a acercarse a mí sin que yo lo llame? ¿Acá de quién está hablando mi querido amigo? ¿De quién está hablando? Su líder saldrá de entre ellos mismos. Está hablando del Cristo, está hablando de Jesús, como en el versículo 8. ¿Te das cuenta? Son pequeñas pinceladas proféticas. Esta es la profecía más interesante, es exaltar al autor de la vida, a Cristo Jesús. Su líder saldrá de entre ellos mismos, su gobernante será uno de ellos. Yo haré que se acerque a mí y él se acercará a mi lado. ¿Quién se atrevería a acercarse a mí sin que yo lo llame? Dice el Señor. Aunque ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Verdaderamente, este versículo 30-21, a ver, vamos a verlo. Jeremías 30-21. Gracias, Jesús. Vamos a ver. Oh, mi rey. Vamos a ver. La Biblia paralela. Vamos a ver qué es lo que nos dice, amado. La Biblia de las Américas dice en el versículo 30, verso 21, será su guía uno de ellos, su gobernante de en medio de ellos saldrá, y lo haré acercarse a él, se llegará a mí, porque ¿quién se atrevería a arriesgar su vida para llegarse a mí? Declara el Señor. Después dice, por ejemplo, la Biblia Jubileo 2000 dice, y de él será su fuerte, y de en medio de él saldrá su enseñoreador, y le haré llegar cerca, y se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que ablandó su corazón para llegarse a mí? ¿Sí?
Viste que Él siempre dice que busca un corazón contristo y humillado. ¿Ve? Esto te echa un poquito de luz. Aleluya, Jesús. Mi alma te alaba. Gracias, Señor. Está hablando del Cristo acá. Está hablando del Cristo. Y dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Miren, es la tormenta del Señor. Sale como un tornado que se precipita girando sobre la cabeza de los perversos. La ardiente ira del Señor no se detendrá hasta que haya realizado completamente todo lo que tenía planeado. Al final, ustedes entenderán esto, ¿cierto? Acá está hablando que cuando ocurra todas estas cosas, su pueblo iba a entender todo. Mi querido amigo, hasta acá hemos llegado con Jeremías capítulo 30. Es un breve, muy breve, lo que puedo dar en este caso de Jeremías 30. No, es algo inconmensurable su palabra, ¿cierto? Para llegar al entendimiento y el contexto justo. Que Dios nos esté ayudando, que el Espíritu Santo esté ayudando a cada hijo como lo está haciendo, cada hijo, hija de Dios, ¿cierto? A poder comprender el mensaje y aún en sus camas, ¿cierto? Estar con ese gozo, con esa alegría, adorando al Señor, porque el Señor está iluminando tu alma, tu espíritu, con todas estas cosas. Mi querido amigo, habrá que ir a trabajar. Que Dios bendiga tu vida, a todos aquellos que están trabajando, que Dios les fortalezca, ¿sí? Que Dios los bendiga grandemente, y un gran saludo a toda la comunidad cristiana, a todos los que están trabajando, ¿cierto? A todos los que están entendiendo que lo que están haciendo lo están haciendo con fe, ¿sí? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.